Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera, con el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. 7:20 a 8:20 de la mañana y 96.3 todos los días. Y para aquellos que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupen, les tenemos una solución. Transmitimos en simultánea para todo el mundo a través de nuestra página en Facebook. La página en Facebook nuestra es muy sencillo. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestra invitada, que ya está con nosotros, para que nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Los invito para que hagan sus reportes de sintonía y también puedan participar con sus consultas, su opinión a través de la línea de WhatsApp. Si no lo tienen, agréguelo en ese instante para que pueda participar. WhatsApp Programa Horizontes, agréguelo ahí a sus contactos, 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42. Ese es el número de contacto para que usted pueda participar durante el programa. Hoy está con nosotros la licenciada María José Badilla Montes. Ella pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Pareciera que el tema de hoy no deberíamos casi ni de tratarlo, pero desafortunadamente nuestra sociedad cada día se vuelve más confrontativa, y no es que la confrontación sea mala, sino muchas veces rayando en los extremos de la insolencia, la prepotencia, la arrogancia, y seguramente eso se debe a malos ejemplos que vemos con mucha frecuencia en nuestra sociedad en los últimos años.
aquel costarricense que de niño nos educaron nuestros padres, dichosamente, nos educaron a que se puede confrontar, a que se puede pensar diferente, se vale pensar diferente, pero siempre exponiendo nuestro criterio, nuestra opinión con respeto, con tolerancia, respetando las ideas de los demás, porque todos podemos pensar diferente. Puede ser que lo que yo no veo, usted se lo esté viendo, y a lo mejor yo estoy en un error, pero eso no quiere decir en ningún momento que se venga ahí con una andanada de improperios, de insolencias, etcétera, etcétera. Lamentablemente sucede con más frecuencia de lo que nosotros queremos. El tema de hoy es un tema para reflexionar, no solamente para la comunidad de médicos afiliados a la Unión Médica Nacional, sino dentro del concepto de cultura ciudadana, ¿qué nos está pasando como sociedad? El tema de hoy que nos presenta la licenciada María José Badilla Montes es faltas de respeto y agresiones entre médicos y por parte de sus pacientes. Y es que cuando hemos tenido que estar en un centro hospitalario, muchas veces vemos gente que llega de prácticamente a enseñarle, a pretender enseñarle, desde luego pretender, no es que le va a enseñar, pretender enseñarle al médico su profesión. Doctor, mire, yo lo que necesito es que usted me recete esto y esto y esto. No, déjeme revisarla primero. Entonces usted es un tal por cual, que esto y que el otro, y empiezan los improperios. Eso no se vale. Tengamos respeto por las demás personas, tengamos respeto por las personas especialistas en diferentes campos, en este caso la medicina, personas que han dedicado durante años a estudiar para atendernos como tiene que ser, con base en sus conocimientos, nos van a tratar de aliviar cualquier padecimiento. Entonces tengamos mucho cuidado. Igualmente, entre médicos también se pueden dar roces, se pueden dar groserías, ¿por qué no decir las cosas como son? Se pueden dar maltrato verbal, quiera Dios que físico no, por el día a día y por esa presión y esa saturación que viven los centros médicos hospitalarios. Bueno, esto era simplemente un abrebocas. Ahora escuchemos a la persona que domina y conoce el tema y que se ha preparado para traer esta información que nos sirve de formación ciudadana en todos los campos, repito, tanto para los médicos como para nosotros los que llegamos como pacientes en algún momento. Bienvenida, licenciada María José Badilla Montes, del Departamento de la Unión Médica Nacional. Disculpe que le quitara unos minutitos, pero era válido hacer una pequeña reflexión con este tema que usted nos presenta hoy, faltas de respeto y agresiones entre médicos y por parte de pacientes. Adelante, la escuchamos con atención y con mucho respeto. Muy buenos días, don Edgar. Me parece muy apropiada su reflexión. Bueno, en primer lugar, darle un saludo a usted y también a la estimable audiencia que martes a martes nos acompaña en este programa de La Voz Médica. El día de hoy, como usted bien lo indica, hablaremos sobre específicamente cómo abordar o qué hacer desde el punto de vista legal frente a las faltas de respeto y agresiones que se dan tanto entre médicos, compañeros de trabajo, como las que recibe el médico por parte de usuarios o pacientes. Como siempre, yo hago la acotación de que el contenido del tema se centra en el personal médico por ser este programa para enfocado en nuestros afiliados. No obstante, siempre me gusta traer asuntos de interés y de ayuda general, de modo que la mayoría de aspectos de los que vamos a hablar hoy aplican también para otras profesiones, tanto a nivel de salud como inclusive, digamos, fuera, ¿verdad? Hasta por ahí vamos a mencionar algo de contravenciones, entonces hasta para relaciones con familiares y nuestros vecinos. Ahí está el crecimiento dentro del concepto de cultura ciudadana, me parece muy importante. Y es que para que usted inicie, la violencia en los centros de salud es un problema que va en aumento. Hay datos de la Caja Costarricense de Seguro Social que cada año se reportan cientos de incidentes de agresiones verbales y hasta físicas, lamentablemente, entre pacientes y personal de salud. ¿Qué nos está pasando, licenciada? La escuchamos. Sí, totalmente, don Edgar. Es un tema conocido, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel de servicios de salud, pues prácticamente en todo el mundo, por la sensibilidad de la materia, ¿verdad? También retomando un poco la introducción que hacía usted ahora al inicio del programa, y también, como ha sucedido con otros temas que traigo al programa, esto lo hago, don Edgar, porque de la experiencia que yo tengo en la Unión Médica, he visto cómo han aumentado las consultas que a diario se reciben
con relación a estos temas. Claro. No solo en frecuencia de los médicos, ¿verdad?, que nos llaman preguntando qué hacer frente a una amenaza, una agresión de un compañero o un paciente, sino que también he venido observando que ya no solo llaman los médicos de las típicas zonas geográficas conflictivas, digamos, en donde la Unión Médica ha intervenido incluso de larga data en esos temas, sino también de hospitales y áreas de salud que históricamente han sido, digamos, más tranquilos o que se han presentado menos problemáticas de esta índole. Y si bien es lamentable, como usted menciona, ver cómo se pierde la paz, el diálogo, el respeto, ¿verdad?, cómo se pasa tan rápido a los gritos, a los golpes, lo cierto es que nos encontramos en tiempos difíciles, de mucha agitación social, como usted lo decía, de mucha confrontación, comenzando por las figuras políticas más importantes del país, ¿verdad?, que más bien deberían estar dando el ejemplo. Claro. Y muchas veces, pues la población también, que se atiende a nivel de hospitales y de BAIS, reacciona de manera particularmente violenta contra los servidores públicos. Acá no vamos a abordar las causas ni los motivos, ¿verdad?, de esas conductas, porque, bueno, eso ya se quedará para un análisis más de corte sociológico, psicológico. No obstante, sería interesante, don Edgar, leer desde ya, ¿verdad?, pedirle a nuestros oyentes que opinen al respecto y que nos cuenten sus experiencias, porque estoy segura que son muchísimas. Ya tengo una licenciada, vea qué rápido lo que es la radio. Aquí dice el doctor Sáenz, quiero contarles que hace unos 4 años tuve un incidente con un colega. Resulta que tomé un parqueo que él a lo lejos también venía pensando en tomarlo. Cuando yo me voy bajando, mientras saco mi gabacha y mis implementos, él viene, me atraviesa el carro, y yo creía que me iba a decir algo urgente porque nos conocemos. No, de una vez vino a recordarme a mi madre y a decirme, hijo de tal, saque el carro de ahí, yo venía para este parqueo, etcétera, etcétera. Fue un incidente tan grave que tuvo que intervenir la seguridad de este centro hospitalario. Esto es parte de lo que ustedes están hablando y no tiene sentido. Tuvimos un altercado muy fuerte ahí, casi nos vamos a los golpes, y luego de unos 4 o 5 meses pudimos superar la situación, pero realmente nunca se debió haber dado este problema. Bueno, oiga usted lo que dice el doctor Sáenz, casualmente por un parqueo. Bien. 2 Imagínese, don Edgar, increíble. Desde cosas a veces que uno diría, ¿verdad?, o sea, muy sencillas de resolver, sí, claro, hasta por supuesto otras que sí, ya son más complejas y tal vez sí ameritan pues llevarlas a instancias, ¿verdad?, más superiores. Pero bueno, sí, precisamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a dar algunas ideas generales y de orientación con relación a qué puede hacer el doctor, la doctora, si un compañero de trabajo lo ofende, si un paciente lo amenaza, y más allá de eso, don Edgar, qué responsabilidad tiene también la institución como tal en temas de seguridad para sus trabajadores. Aquí, don Edgar, quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarle que cuando los abogados y promotores sindicales acudimos a reuniones con el cuerpo médico, que es parte de nuestras funciones, y se habla del tema de seguridad, lo que siempre sale a relucir es un vacío de información en cuanto a qué hacer cuando la agresión es externa. Me refiero cuando proviene del usuario, del paciente. Esto porque, claro, cuando es a nivel de compañeros, pues existe alguna noción de que el hecho se le debe comentar a la jefatura y la jefatura debe seguir una normativa al pie de la letra, sea abriendo una investigación preliminar o un procedimiento disciplinario como tal. Pero cuando se trata de pacientes, lo que nos comentan los afiliados es que la agresión ocurrió, la jefatura se enteró, lo elevó a la dirección no hizo nada, el guarda tampoco hizo nada, porque aparentemente algo de lo que nos hemos venido enterando últimamente es que muchos de los oficiales de seguridad de empresas tienen en sus contratos muy limitadas sus atribuciones al respecto, y básicamente en lo que colaboran es anotando lo sucedido en una bitácora, pero no pasan de ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Que entre el susto, ¿verdad?, la cólera, la falta de conocimiento de qué hacer, la falta de tiempo, porque los médicos nunca tienen tiempo, y la falta de apoyo,
de la institución, porque nadie hizo nada, el médico deja pasar el evento hasta que o le vuelve a suceder lo mismo con otro usuario, o peor aún, le vuelve a pasar con el mismo paciente y muchas veces con un nivel de agresión que ya va en escalada. Es muy importante, don Edgar, atender estos asuntos en tiempo y forma. Claro. No solo por un tema de seguridad personal, ¿verdad?, de integridad, dignidad del médico, sino porque si el médico no actúa y no deja al menos un respaldo de la situación, se expone al riesgo de que el día de mañana ese paciente se queje, al profesional le abran un debido proceso, y ¿qué hace para defenderse el médico si nunca respaldó aquella situación, no se lo menciona a nadie, no lo anotó en ningún lado, no tiene ninguna prueba? Y aquí yo sé que los médicos que nos escuchan se deben estar preguntando cómo respaldan con pruebas si la consulta es privada y confidencial por ley. Entonces, tal vez la primera sugerencia, ¿verdad?, porque el programa me gustaría como que fuera poco práctico, es que deben anotar, ¿verdad?, en el expediente del paciente todo aquello que pueda ser relevante de lo acontecido en esa atención. Muchas veces, don Edgar, el paciente desde que entra al consultorio ya se nota molesto. Es más, desde que lo recibió el guardia en la entrada, sí, ya claro, viene indispuesto, ya viene fastidiado. Y tendrá sus razones, algunas válidas, ¿verdad? No colabora, es un paciente que no colabora, que se opone o cuestiona al médico, que le exige, como decía usted, determinado medicamento y hasta le exige la incapacidad. Sí, claro. Que le dé la boleta de incapacidad, a eso viene. Bueno, esto todo se debe consignar en el expediente médico cuando el funcionario advierte que puede ser, ¿verdad?, un problema potencial. Porque el expediente médico es un elemento legal valiosísimo, ya que el médico casi nunca va a tener testigos por la cuestión de la confidencialidad de la consulta. Entonces resulta imprescindible que saque el tiempo, ¿verdad?, y que esa nota quede bien confeccionada, porque es una nota que va a quedar registrada con una hora y una fecha, ¿verdad?, y el día de mañana que le notifiquen una queja de la Contraloría de Servicios por esa atención o un procedimiento disciplinario, el médico ya tiene, ¿verdad?, un elemento de donde demostrar cómo fue su trato, cómo venía el paciente, y que el acto médico fue acorde, o por lo menos poner ya en entredicho a aquel que denuncia, a diferencia de que llegue esa misma queja y no haya nada de eso en el expediente. Citando un poco la justificación del reglamento del expediente de salud, debemos recordar que precisamente los expedientes de salud contienen la evidencia documental integrada sobre la atención brindada a los pacientes, y esto les confiere un trascendental valor como instrumento de apoyo directo, no solo en los procesos asistenciales como tales, sino también en la evaluación de calidad de la atención y para la administración de los servicios de salud. De modo que es, digamos, aceptado, validado el nivel, digamos, de importancia, ¿verdad?, de trascendencia que tiene el expediente y lo que en él se consigna. Nosotros tenemos muchos casos de quejas en la Contraloría que terminan por archivarse gracias a esa nota del médico. Es decir, cuando el médico nos llama y nos dice, ¿me pueden ayudar para contestar esta queja de la Contraloría?, entonces solicitamos el acceso al expediente, si fuese el caso, y la nota del médico, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo, don Edgar, yo recuerdo un caso donde la queja del usuario, que por cierto es una queja bastante frecuente, es que el médico nunca lo vio a los ojos, sino que pasó, como decimos, metido en el celular toda la consulta. Ya hablando con el doctor me menciona que por la patología y el tratamiento particular del paciente requería utilizar una aplicación o un programa en el celular para realizar diversos cálculos y métricas y, ¿verdad?, qué sé yo, ajustar el tratamiento, y que por eso utilizó tanto el celular. Por supuesto, el médico no le explicó esto al paciente, el paciente se molestó y puso la queja, pero de algún modo, en este caso en particular, algo de eso se podía evidenciar del expediente, se contestó la queja y el asunto no pasó a más. Entonces, desde algo como esto, ¿verdad?, hasta situaciones ya mucho más complejas, es siempre muy importante, y les decimos a los médicos sobre las notas, porque a veces, sobre todo ya en casos, por ejemplo, de malpraxis, se va uno a revisar las notas y a veces se encuentra
notas muy escuetas, ¿verdad? Y entonces pues ya flaqueamos en un aspecto que es fundamental para la defensa del afiliado. Además, con el tiempo hay aspectos que se pueden olvidar. No es lo mismo que me lo pregunten dentro de 2 meses a que lo vaya a escribir en el momento en que están ocurriendo los hechos, ¿correcto? Claro, y además de a nivel de credibilidad, que es algo, digamos, un elemento que se valora en las pruebas, don Edgar, no es lo mismo que usted me certifique hoy con notario lo que pasó, digamos, hace un mes en esa consulta, a que yo, de verdad, un mes después, pueda ir a buscar ese expediente y decir, mira, sí, el médico lo había anotado, el médico lo había visto desde ese momento. Además de estas notas del expediente, don Edgar, cuando el paciente se ha quejado o inclusive ha habido algún tipo de confrontación dentro del consultorio, lo recomendado es, dependiendo de la gravedad de la situación, detener de inmediato la consulta, abrir la puerta del consultorio, informar a la jefatura y, dependiendo del servicio donde se trabaje, garantizar que otro médico continúe dando esa atención que ya pues este médico no puede. Recalco lo de garantizar la atención porque también tuve un caso por ahí donde un médico de un área de salud efectivamente hizo la nota, efectivamente detuvo la consulta, también salió del consultorio, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero se equivocó en algo. Ni él ni la jefatura le garantizaron a ese paciente que otro doctor lo atendiera. Este paciente se retira, se complica, llega con esta complicación a un hospital y presenta la queja, ¿verdad?, de que en el área de salud no le dieron el seguimiento, no lo quisieron atender y esto meritó un procedimiento disciplinario, ¿verdad?, para ese médico. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo el código de ética del Colegio de Médicos permite detener esa consulta, ¿verdad?, cuando ya la relación médico-paciente se complicó. Pero siempre es importante, don Edgar, garantizar, porque el paciente viene por algo, entonces hay que atenderlo, ¿verdad? Tal vez no yo, pero otro médico. Ahora, en lo que quiero poner énfasis es que a nivel de prueba, eventualmente va a ser importante la prueba testimonial, no directa, pero sí de referencia también del compañero de trabajo de la jefatura, a quien el profesional le fue a contar del altercado con el paciente. Entonces está bueno también, después de toda esta situación, pues comunicarlo. Si tiene que hacer un correo, ¿verdad?, todavía para que quede como más oficial, pues mucho mejor. El artículo 184, don Edgar, del Código de Ética Médica señala que el médico tiene derecho a finalizar la relación médico-paciente si hubiera un deterioro, dice, en la relación con el paciente que perjudicara la calidad del tratamiento, y agrega que el médico que opte por ejercer este derecho queda obligado a confeccionar la referencia de la atención brindada para que el paciente se la entregue al médico que continuará con la atención médica, y que cuando se está en una situación de emergencia se actuará conforme al párrafo, conforme a este otro artículo que es el 183. El 183 señala que el médico puede rehusar la atención de un paciente cuando haya sido objeto de una denuncia en instancias administrativas o judiciales por parte del paciente que ponga en riesgo la relación médico-paciente. Claro, es mejor que lo atienda otro en ese caso, claro. Exactamente. O sea, es un riesgo continuar atendiendo, por más que el médico, digamos, sea tal vez muy tolerante, ¿verdad?, e incluso muy empático y comprenda la queja del paciente, él mismo se está poniendo en un riesgo si continúa atendiendo a ese paciente, porque ese paciente, por cualquier cosa, ¿verdad?, o se va a quejar, ya no le cree al médico, y entonces pues trae muchas consecuencias a futuro. La salvedad que impone la norma es que este derecho no aplica en casos de emergencia. Entonces, lo que el médico tiene que saber es que está bien, si solicita a la jefatura ya no atender a este paciente, pero el día de mañana este paciente llega complicado, ¿verdad?, y es una emergencia, tiene que atenderlo. La norma dice cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo la vida o comprometa gravemente la salud del paciente. Perfecto. En tales casos el médico debe actuar sin dilación, brindando los servicios que estén a su alcance, y después de atenderlo, pues ya entonces referirlo a otro centro. Entonces, de conformidad con esto que estoy diciendo,
el siguiente paso sería informar a la jefatura, ¿verdad?, mediante formal oficio. Siempre les decimos al afiliado con el comprobante del recibido de su jefatura, donde usted le explicó la situación que le pasó con ese paciente y le está solicitando que gestione lo que corresponda para que cuando ese paciente vuelva a consultar pueda ser visto por otro colega. Acá, don Edgar, probablemente se lo digan en los comentarios, porque a mí siempre en todas las charlas este comentario siempre sale a la luz, y es que hay pacientes policonsultantes que ya no se llevan bien con ningún médico, o sea, ya tuvieron altercados con todos los médicos del área. Agotaron toda la planilla del EVAIS o del centro médico, correcto. Exactamente, entonces bueno, ya ahí estamos hablando de situaciones más complejas, donde incluso nos han contado, ¿verdad?, por experiencias en ciertos lugares que más bien han tenido que referir a ese paciente a otro EVAIS que no le corresponde, y pues para que trate, ¿verdad?, con toda una planilla del nuevo EVAIS al que lo trasladaron, pero bueno, esto no en todos los casos opera. Bueno, de aquí, don Edgar, tal vez pasamos al tema ya propiamente de los delitos o de las faltas, ¿verdad?, y de a dónde se denuncia, qué se hace. Todos tenemos como muy fresco tal vez los delitos de amenazas a funcionario público y agresiones a funcionario público, porque los hemos visto en rótulos. Ahí está la advertencia, sí, en los centros. Exacto, en los mismos centros de salud. Correcto. Que son delitos penados por ley, ¿verdad?, que se tramitan inicialmente ante la Fiscalía, investigados por el organismo de investigación judicial y finalmente resueltos en los juzgados o tribunales penales. Pero ¿qué le decimos al funcionario que lo que recibió don Edgar fue una grosería, como decimos popularmente, que no constituye necesariamente ni una amenaza ni una agresión, ¿verdad? Porque entonces a veces el médico en las charlas o en las reuniones nos dice, es que lo que hizo fue que me intimidó, ¿verdad? O no sé, me lanzó un objeto, pero no me golpeó, nada más me faltó al respeto, entonces de ahí yo no voy a ir a la fiscalía porque eso claramente no es un delito. Bueno, existe en el Código Penal la regulación de las contravenciones. Las contravenciones son una especie de falta menor, ¿verdad?, muy propias de lo que nosotros comúnmente conocemos como los pleitos de vecinos, ¿verdad? Hablamos de riñas, palabras o actos obscenos, alborotos en lugares públicos, llamadas telefónicas mortificantes. En su mayoría estas contravenciones se regulan por vías multa y solo en casos de reincidencia para ciertos tipos expresamente previstos sí se contempla la cárcel, la prisión. Los juzgados contravencionales pues los hay en todos los cantones, ¿verdad?, y muchas veces para que esta información sea nueva y como que se ubique un poco, muchas veces son los mismos juzgados en donde se atienden temas de violencia doméstica, pensiones, materia de tránsito, etcétera. No vamos a entrar aquí en el detalle de analizar casos particulares para ver en cuál figura encuadran, ¿verdad? Lo que me interesa resaltar es que existe una instancia judicial a la que poco se acude en estos casos y en donde el funcionario, denunciante o víctima podría eventualmente obtener justicia. Dicho sea de paso, don Edgar, una de las finalidades de esta vía jurisdiccional es contener el grado de violencia, ¿verdad? Como todavía no ha pasado a delito, sino que son, ¿verdad?, faltas, problemas, digamos, menores, en este proceso se propicia una conciliación al inicio, que consiste en que las partes involucradas sean las que encuentren una solución al problema a través del diálogo. Y si bien para el médico, en el calor del momento, muchas veces esto no es una opción, si lo pensamos mejor, don Edgar, quizás volver al diálogo, ¿verdad?, es el único, no sé, el único espacio, digamos, en donde tanto el paciente infractor como el médico puedan expresar de dónde proviene, ¿verdad?, su malestar y su frustración. Claro. Y de algún modo, pues, exponer las circunstancias particulares. Esto no se da a nivel de la consulta, o sea, nunca después de que ocurre un altercado entre un paciente y un médico se da el espacio como para que las personas conversen, ¿verdad?
Y a veces, don Edgar, el origen del conflicto es como el médico que nos escribió y nos contó su historia, ¿verdad? A veces es algo muy, muy simple. Por ejemplo, nosotros vemos mucho esos casos de pacientes muy verborreicos o digamos muy comunicativos, ¿verdad? Que en medio de la consulta salen con consultas adicionales a las de la cita y el médico tiene la dura tarea de en 15 minutos hacer todo esto, don Edgar, revisar los antecedentes, entrevistar, examinar, analizar el caso, determinar el manejo, anotar todo en EDUS sin contar los fallos del EDUS, tratar de responderle de la mejor manera las preguntas al usuario y todo eso, repito, en 15 minutos. 15 minutos que son establecidos por la gerencia médica de la caja, para que los oyentes les quede muy claro que no es que el médico dice, no, solamente le voy a dar 15 minutos, no, a ellos les obligan y los miden por esos tiempos. Vea qué interesante, para que continúen esa línea, lo que usted estaba diciendo ahora, dice aquí la doctora Mora, dice, omito decirles exactamente en cuál, dice, en un EVAIS de Goicoechea, a una señora terminamos llamándola Doña Rosa, y es porque desde que llegaba venía, vea, a mí me cae muy bien increíble, ¿eh? A mí me cae muy bien la crema de rosas, por favor mándeme unas 15 o 12 cremitas de rosa, que es por lo único que yo vengo aquí. Cuando se le decía, permítame para ver cuál es la piel que tiene usted, no, es que yo la uso para todo el cuerpo, decía la señora, eso no se lo podemos dar a usted aquí, ¿no? Entonces lanzaba una cantidad de improperios. Algunos colegas, para quitarse el malestar, terminaban dándole las cremitas de rosas. Sin embargo, cuando ya el asunto dio, como dijeron ustedes ahora, vuelta por casi todos los médicos, definitivamente tuvimos que pasar la queja a la dirección médica. Este es un caso anecdótico de una persona que decía que usaba la crema de rosas para todo el cuerpo. Oigan ustedes, qué increíble lo que nos dice la doctora Mora, a quien saludamos y le agradecemos mucho que esté en sintonía de este programa La Voz Médica. Sí, don Edgar, a veces son cosas, ¿verdad?, que a veces dan risas o a veces son... Sí, es casi un tratamiento de belleza lo que quería la señora, porque los que hemos usado crema de rosas, que en algún momento mi madre me mandó para un raspón que yo tenía, es buenísima, sinceramente, pero no es así como si fuera que voy a, no sé, a una tienda de belleza para decirle, denme 12 cremas porque la uso en todo el cuerpo. Permítame, doctor, licenciada, es con este comentario de la doctora Mora a la cabina central, que hay que ir a la cabina central, y ya retornamos en breve aquí a La Voz Médica, martes de cada semana, de 7:20 a 8:20, siempre en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Que todo es caro en este país, todo es caro, de eso no hay duda. Resulta que buscando razones del por qué la producción agrícola de nuestro país también resulta cara, he participado en una serie de conferencias brindadas por la Cámara de Agricultura y me encuentro una serie de acontecimientos encadenados que me sacaron del tema precio para llevarme al tema despelote. Como hecho súper relevante, me entero que lo referente a los permisos para nuevos agroquímicos, antes del 2009, se tardaba meses en el proceso de inscripción, pero después del nuevo reglamento que surgió ahí, ahora se tarda años y años. Tanto así que hay un producto que lleva como 13 años en espera. ¿Y en qué nos afecta como consumidores? Pues en todo. Porque, por ejemplo, en Europa se prohíben agroquímicos como el plaguicida clorothalonil, pero se tienen nuevos para sustituir ese, de menor daño y uso más controlado. Pero en Costa Rica se hace la prohibición y se establecen estándares hasta más rígidos que en Europa, pero no se inscriben los nuevos. Entonces se da el contrabando de ese o de los nuevos no inscritos, con un inevitable uso sin control por parte del Ministerio de Agricultura. Se encarece la producción y el agricultor entra en el dilema de no producir o hacerlo con productos ilegales. Así no habrá manera de mejorar. Y me pregunto, pensando mal, ¿quién se beneficia de que no se registren los productos nuevos? Como que alguien actúa pero sin hablar.
Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Regresamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias a todas las personas que están enviando sus mensajes, sus comentarios a través del WhatsApp 83414142. Doña Giselle Sánchez nos dice, corto, claro y directo, dice, muy buenos días, qué buen tema. La felicito atentamente, Giselle Sánchez Céspedes. Gracias, doña Giselle, muy gentil por tomarse tiempo para enviarnos un mensaje. Don Jorge Ramírez, buenos días, en sintonía. Cuando hay saturación de servicios, la gente no le agrada la falta de médicos y la salud es parte de la democracia. Gracias por su programa. Y otro aquí dice Roberto, cuando yo entro al hospital de Cartago hasta que me hierve la sangre, efectivamente uno llega de muy mal humor, pero no es culpa de los médicos, es de ver que los políticos siguen diciendo que en Cartago no nos hace falta un hospital nuevo cuando la gente está hasta en el suelo como si fueran gallinas o chanchitos. Esto es una tragedia para nosotros los cartagineses y muchas veces uno se desahoga con los médicos o con las enfermeras. Sí, bueno, aquí lo estamos diciendo, es cuestión de tener un poco de calma porque no es culpa del médico, es el que está trabajando ahí, son las herramientas que le están dando. Sergio Aguilar Solano dice, buenos días, don Edgar, he estado muy cerca del Levi's y del hospital por una situación particular de una de mis hijas y he podido ver y escuchado mucha violencia de los pacientes y comentarios como de que la institución no sirve, que mejor que lo privaticen y que lo cierren y hacen lo que quieran, que los sindicatos son los alcahuetas, que lo único que recetan es acetaminofén, todo en contra del funcionario y los médicos. Creo que este ambiente se ha promovido con más intensidad por el enfoque y comportamiento de las autoridades actuales. Qué pena y qué falta de empatía. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Don Sergio, le pongo la firma. Lo que usted está diciendo, así es. Ahora en el corte le decía yo a la licenciada que me tocó ir cuando el asunto de la pandemia, porque nunca había ido a hacer uso de los servicios de Seguro Social y necesitaba certificar cuál era el área de la salud que me correspondía a mí. Bueno, entré a un EVAIS donde me iban nada más a certificar que yo correspondo a esa zona y desde que llegué un señor me recibe, uno de los pacientes, que
No es que de vagos que hay aquí, vea qué barbaridad, vea, por si acaso, aquel médico que no la atienda, ese no sirve para nada, y esa enfermera nada que ver, y otra señora se metió en la conversación, todos hablando despectivamente. Bueno, con permiso, nada más fui a hacer lo que iba a hacer y me fui y listo el asunto. Pero ese cargar más el ambiente, tenemos que tener mucho cuidado. Son trabajadores de la salud que están ahí para atendernos, para ver si podemos recuperar el tiempo. No hacemos nada disminuyéndolos, ofendiéndolos o degradándolos. Por el amor de Dios, tengamos más respeto por la gente. Y yo digo esto siempre en todo lado. Puede ser el chofer del bus, hablemosle con cortesía, puede ser la cajera del supermercado, puede ser cualquier persona, pero siempre la cortesía abre puertas. Dice por acá Rita, buenos días, yo les puedo decir todo lo contrario. Acá en Tibás lo atienden a uno que es una belleza, dan ganas de ir. Oiga lo que dice Rita, bueno, tampoco así Rita, dan ganas de ir aunque uno no tenga nada, porque son muy amables, son muy simpáticos y sinceramente me da gusto cada vez que tengo que llevar a mi mamá o me toca la consulta a mí. Bueno, Rita, ve qué bonito, también comentarios positivos. Dice Marcela desde Cot de Oriamuno, debe estar lindísimo el día por allá. Excelente programa, los felicito, de verdad muy cierto. Hay personas que con solo que digan para eso pago el seguro, se ponen a exigir. Eso no se vale. Gracias, Marcela, desde Código de Oramuno. Ve que si hay gente muy consciente también que está llamando a la calma. Dice por acá, dice, hola, buenos días, soy médico. No nos dice quién es. Bueno, termina en 57 el número. Hola, buenos días, soy médico. Efectivamente, falta muchas campañas por parte de la institución. El paciente se nos enoja por las condiciones en que los atendemos. Ahora imagínense nosotros que estamos durante un montón de horas, todos los días en esas mismas condiciones. Podrá pensar el paciente que nosotros también tenemos una situación de estrés laboral y afectación psicológica por las condiciones en que trabajamos y muchas veces no tenemos las herramientas, le hace medicamentos, aparatos médicos, etcétera, etcétera, para tratar como se debe tratar a un paciente. Los felicito por el programa, felicito a la Unión Médica y qué orgulloso de pertenecer a la Unión Médica, nos dice el caballero. Bueno, licenciada, le cedo la palabra. Hay muchos mensajes acá y realmente me agrada también que hay algunos que están llamando la atención para que las personas no abusen. Y es que eso que contaba ahora una doctora que le terminaron llamando a una señora, no sé si se llamaba Ángela o Patricia o Katia, como se llamara, terminaron diciéndole Rosa porque solamente llegaba, deme 12, así como llegar a la farmacia, deme 12 o 15 tubitos de crema de rosas porque eso es lo que yo uso para todo mi cuerpo. Eso no se vale. Hablemos un poco de las penalidades y el tratamiento, porque también ya cuando las cosas se exceden, perdón, quería leer uno aquí rápidamente, dice, hola, buenos días. Les doy una sugerencia, también están las casas de la justicia, porque mucha gente se va a perder el tiempo a los tribunales o al OIJ por cosas que son muy sencillas. Lo que se necesita es un arbitraje. Debería de tener hasta la misma Caja Costarricense de Seguro Social cerca de áreas muy conflictivas, cercanas casas de justicia, que es donde se da un arbitraje para evitar judicializar tantos casos. Así se le economiza al país y se le economiza en tiempo a las dos partes y probablemente después de 2 o 3 visitas las cosas se resuelven. Bueno, ok, magnífica la sugerencia, licenciada, la escuchamos con atención. Bueno, don Edgar, evidentemente los comentarios reflejan, ¿verdad?, muy precisamente la realidad del país. La Caja es noticia todos los días y lamentablemente no para bien. Retomando un poco el tema, pues sí, puede ser, don Edgar, que sean pacientes complicados, personal de salud indispuesto, cansado, ¿verdad?, por las condiciones. Es decir, las causas no es solo una causa, ¿verdad? Este es un asunto que es un problema multifactorial, pero tal vez retomando este asunto que les comentaba de la vía contravencional y de la conciliación, ¿verdad?, que también un oyente ahorita nos hablaba del arbitraje, no vamos a entrar en tanto, ¿verdad?, en ese detalle, pero sí decirles que esta vía que los médicos no conocen, que es muy fácil de acceder, posibilita, ¿verdad?, ese diálogo que tal vez necesitamos, porque el paciente tiene por su parte, ¿verdad?, su punto de vista, y el médico tiene del otro lado también muchas explicaciones, ¿verdad?, que podrían tal vez aclarar muchos de estos conflictos. Bueno, don Edgar, para citar las contravenciones por un tema de tiempo,
y que los médicos se hagan una idea de qué temas, ¿verdad?, se podrían ir a denunciar a los juzgados contravencionales, que voy a hacer la aclaración. Puede ser que algunos no sean competencia del juzgado contravencional, ¿verdad?, que más bien sea un delito, pero ya eso es algo que se ve en la tramitación, o bueno, si algún médico pues tiene la asesoría legal correspondiente, pues ya ahí se puede encaminar mejor hacia a cuál vía le corresponde, porque hay muchísimas vías en las cuales se puede ir a denunciar este tipo de asuntos. Existen las lesiones levísimas, que es cuando se causa un daño a la salud que no determina una incapacidad para las ocupaciones habituales. Entre otras contravenciones tenemos, por ejemplo, la pelea dual, dice que es quien interviniera en una pelea dual, la participación en riña, que es quien tomare parte en una riña en la que intervengan 2 o más personas, el acometimiento a una mujer en estado de gravidez, dice quien acometiere o produjere una emoción violenta a una mujer en estado de gravidez cuando el embarazo de la ofendida le constare o fuere evidente. También provocación a riña, ¿verdad?, que es quien provocare a otro a pelear. Las amenazas personales, que incluyen amenazar a otro o a su familia. Este es uno de los casos en los cuales las amenazas, pues hay que ver, algunos pueden quedarse en falta, otros más bien van a encuadrar en delitos, ¿verdad? Pero ya eso es una situación muy específica que hay que analizar a la luz de las circunstancias que se puede tramitar en una vía o en otra. También existe la contravención de lanzamiento de objetos, que es quien arrojare a otro cosas sucias o cualquier clase de objeto sin causarle daño. Como les repito, estos temas, cuando he tenido experiencia como jueza contravencional en el pasado, generalmente son los problemas de vecinos, ¿verdad?, que llegan con este tipo de situaciones, pero que también pueden aplicar a muchos de estos casos de, como yo les llamé, faltas de respeto, digamos, que no llegan a más. Palabras o actos obscenos, dice: a quien en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los demás profiriere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas. Proposiciones irrespetuosas, ¿verdad?, que dirigiere proposiciones irrespetuosas, ademanes groseros o mortificantes, o asediare con impertinencias de hecho, orales o escritas. Alborotos, desórdenes, estos también son otros tipos de contravenciones. Entonces, como pueden ver, muchas de las anécdotas que en algún momento hemos escuchado por parte de médicos podrían encuadrar en alguna de estas faltas que yo acabo de mencionar, que son una amplia gama, ¿verdad?, de estas actitudes groseras. Por ejemplo, yo he conocido doctoras que han comentado sobre situaciones como que el paciente se les desnudó dentro del consultorio, ¿verdad?, o que cerró la puerta con seguro y no las dejaba salir. Habría que analizar hasta dónde son contravenciones o delitos, pero por lo menos lo que quisiera, don Edgar, es darle una respuesta a los médicos, porque realmente en las reuniones o en las charlas cuando vamos, el médico definitivamente deja pasar el evento, y yo creo que en parte es porque falta este conocimiento, y no solo eso, de la parte de la institución faltan los protocolos, ¿verdad?, que se hayan socializado debidamente, donde el médico ya sepa el paso a paso, ¿verdad?, y sepa que cuando le ocurre una situación de estas, pues tiene que avisarlo a su jefatura y le tienen que dar el tiempo para que pueda ir a interponer la denuncia al lugar respectivo. Muchas veces el médico está lleno en su agenda, hoy, mañana y todos los días, y tampoco le abren el espacio, ¿verdad?, para poderle permitir que pueda hacer también la defensa de sus derechos. Y a nivel de delitos, que ya mencionamos un poco, pues don Edgar, tenemos las amenazas a funcionario público, delitos contra el honor, que en algún otro programa los hemos hablado, injurias, difamación y calumnia. Correcto. Todos estos en común lo que tienen es la emisión de ofensas o expresiones ignominiosas, es decir, deshonrosas, ¿verdad?, contra la persona que las recibe, que nosotros llamamos el sujeto pasivo. Solo que la injuria se caracteriza y distingue de la difamación porque las expresiones ofensivas se emiten en frente del sujeto pasivo, ¿verdad?, o a través de comunicaciones escritas, en privado o en público. En cambio, en la difamación, las palabras para deshonrar se realizan en ausencia de él o ante terceros o por otros medios. Y en la calumnia es muy similar a las anteriores, nada más que tiene la particularidad de que la expresión ofensiva es la atribución falsa de un delito. Pero digamos, estos son también delitos que se pueden denunciar.
la privación de libertad agravada. Permítame leerle un mensajito aquí que me están poniendo y me dicen, por favor, léalo. Claro que sí, con mucho gusto. Hay un grupo de médicos que nos están escuchando este programa La Voz Médica en el Calderón Guardia. Y dice, buenos días, aquí estamos un grupo de colegas escuchando el programa. Importantísimo el tema, ojalá este programa llegue por todo lado. Después, bueno, aquí me están diciendo que de dónde lo pueden descargar. Desde luego que lo pueden descargar el programa de la página de la Unión Médica Nacional, lo pueden descargar de nuestras redes sociales, el canal es YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, para los que les gusta el podcast, estamos como Programa Radial Horizontes. Dice por acá, doctor o doctora Gómez, dice, buenos días, aquí estamos, un grupo de colegas escuchándolo. Valdría la pena que en algún momento se analice desde el punto de vista administrativo, hablando con los sindicatos y con los asesores legales, en cuanto a la pasividad de los guardas. Aquí se han dado muchos incidentes y cuando uno habla con los guardas, dice, nosotros nos tienen las manos amarradas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada más que llamar a la policía. Es decir, los guardas están ahí, no sabemos para qué, y si algo sucede, lo que hacen ellos mismos es llamar al 911. Les hago el comentario porque aquí en el Calderón Guardia estos problemas son muy frecuentes. Le cedo la palabra, licenciada. Sí, bueno, un saludo a los compañeros del Calderón Guardia, y sí, ya lo habíamos comentado al inicio del programa, hay un gran problema con los oficiales de seguridad. En diversas reuniones la Unión Médica ha intervenido en esos casos porque no puede ser posible, o sea, hay que revisar esos contratos. No puede ser posible que un guarda lo único que pueda hacer sea anotar en una bitácora. Y llamar al 911. Es importante porque va a ser prueba después la bitácora, pero, o sea, esa no debería ser, en estos tiempos tan violentos, la función de un guarda de seguridad en un área de salud de un hospital. Don Edgar, no quisiera dejar sin tocar el tema de qué hacer, ¿verdad?, cuando estos conflictos se presentan entre compañeros. Entonces, tal vez mencionar que ya lo hemos abordado en otros programas, pero que la denuncia tanto a nivel institucional, encaminada a que se abra una investigación preliminar o un eventual procedimiento disciplinario, o también la denuncia ante el Colegio de Médicos, son dos formas, digamos, o dos vías a nivel administrativo que nada obsta para que las anteriores que mencioné, judiciales, pues también las pueda hacer uso el médico cuando es una situación con otro colega. Pero bueno, para citar algunos ejemplos de la normativa de sanciones del procedimiento disciplinario del Colegio de Médicos, algunas de las faltas que se pueden llevar ahí son las faltas de respeto o de consideración hacia un colega o un paciente, ¿verdad? Si esto no constituye una falta grave, se puede sancionar desde una amonestación hasta multa y suspensión para el ejercicio profesional. La falta de respeto o de consideración hacia un colega o un paciente también, ¿verdad?, va en las sanciones desde una amonestación escrita e incluso puede llegar hasta la suspensión en el ejercicio profesional. Aclaro, don Edgar, además de los mencionados, que existen muchos otros procesos, ¿verdad?, y vías más especializadas, quizás, en donde también se puedan ventilar situaciones con compañeros, ¿verdad?, que son los procedimientos ordinarios por acoso laboral, en la vía laboral, discriminación, que en otro momento pues los hemos hablado. Y finalmente, tal vez de forma muy resumida, desde un punto de vista institucional, la administración activa, el patrono, tiene que velar por la seguridad de sus trabajadores. Aquí pareciera que cuando al médico le pasa algo, la administración se desentiende. Y entonces, ya hablamos de los guardas de seguridad, los protocolos, cosas tan sencillas, don Edgar, como cambiar el acomodo, ¿verdad?, la distribución del consultorio, porque no puede ser que el médico quede encerrado y que la puerta, o sea, que no tenga acceso a una salida. Botones de pánico, pues son cosas de las que se pueden analizar y que sepan todos que, bueno, que en la Unión Médica, en el Departamento Legal, estamos a disposición para atender todas las consultas, ¿verdad?, sobre este tema tan importante que tratamos el día de hoy. Muy bien, gracias, licenciada. Yo quiero recordarles, aquí me lo estaban pidiendo y se los vamos a recordar con mucho gusto. Me dice aquí, dice, hola, buenos días. ¿Ustedes han dado en otras ocasiones un WhatsApp directo para el Departamento Legal? Sí, es para los médicos únicamente. El WhatsApp para que los médicos que quieran consultar con el Departamento Legal se comuniquen es 8463-3422. Repito, 8463-3422. Ese es el número de WhatsApp y desde luego siempre la central 2290-5490. Yo le agradezco muchísimo, licenciada, realmente ha sido un programa
donde la gente la ha escuchado con mucha atención y todos aprendemos mucho de usted, licenciada María José Badilla Montes. Gracias. Con mucho gusto, gracias a usted, don Edgar. Nosotros nos vamos martes de la próxima semana, 7:20 de la mañana, regresa siempre aquí 96.3, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.